Hola, zaragocistas. Do partido en Albacete poca cosa que dicir cuando o tuyo primer tiro a puerta en el minuto 80 y nomás destacar al Rebollo que estuvo con más seguridad que no otros partidos, ahora que ya lleva varios y que si no se está a poder pues Albacete habría ganado antes y por más gols de diferencia. Yo me esperaba un equipo más agresivo, sí que es verdad que estoy con una mica más de intensidad, pero no guaide y bueno, tampoco no voy a voy a juzgar a Julio Velázquez por un partido de 4 días de entrenamientos. También decía que para yo esta temporada ya aprende más que más dos jugadores y no de lo que faiga uno faiga Julio Velázquez y también cal cambiar una mica a teoría y decir que estos jugadores pues no tienen rasmer ni tienen carácter. Cuando las cosas no van bien, pues no tienen capacidad de reacción. Les pesa a chambreta o no sé, porque yo una cosa lo diste Zaragoza más extrañas y realizas que he visto desde que tengo memoria en el fútbol. No sé si y claro que hay una cuestión mental, pero eh, también me pienso que si tú vas a jugar a un equipo histórico como Zaragoza, te van a ver 25.000 personas, te, te van a ver de fuera siempre un buen número de chen, ha de ser una motivación, pero parece que a lo contrario como que no pueden con esa responsabilidad o no sé, pero no sé si a Guado, a Mesa se les ha subido a jugar, pero Corredor también ha de buscar jugadores con una mentalidad diferente. No sé si Julio Velázquez podrá revertir esta situación que ya es muy preocupante de lo que ya el equipo y también cal decir las baixas de Cristian, de Bakis, de Azón, pues ya partido de ese esqueleto do Zaragoza de portero y delantero titulares, cualquier equipo pues las haría sentir y las y las notaría, ¿no? Pero no sé, a resta de jugadors han de fer más, es que hay un equipo que no se le da juego, que no sabe cómo atacar y veis esos jugadores y dices pues yo continuo pensando que varios de esos jugadores serán cotizados por equipos que quieren pullar. No sé, también quería comentar al periodista que estos jugadores tampoco no han conocido lo que ha sido a otra manera históricamente en cuanto a hablar de exigencia, que a jugadores con mucha más calidad que no ellos se les ha chuflado. Y aquí por un córner ya toda chen dando palmas. Me pienso que cal pro que sí, apoyar y refirmar, pero también si cal chuflar a la fin do partido o si o si había fallos que no cal tener, pues cal elevado ordan de exigencia porque parece que ni con refirme ni con pitos está chen parece que puede reaccionar, que digan son en el Real Zaragoza, no hay
un equipo que añadía a lo tuyo currículum de Echugao en el Real Zaragoza. Hazte probar de esa huella, de hacer cosas por lo que te puedan recordar y también en la Romareda pues ha cambiado mucho y es bueno que se haya adecuado a lo que es la realidad del equipo en estos años, pero este año que ya en teoría jugadores millos cal exigir a cada uno como puede dar y con baixas y con tot y con eso, pero cal que se reaccione ya, porque si no ya te vas a meter en puestos muy peligrosos en la clasificación. Somos en una raza, en un pozo que no paréis tener fondo, pero en 13 jornadas nomás ganar uno no hay una cosa admisible de raso de ninguna raza, ni con arbitrajes, ni con mala suerte, ni con fallos. Son muchos partidos y en vez de sin cosas, pues callar, pero autocrítica y reaccionar. Venga, bueno.